Página 27. Derrota mundial, por Salvador Borrego, 1953. Capítulo 1. Aurora Roja, 1848–1918. 1.2. Los dos elementos que formaron el bolchevismo. 1.3. Alemania. Meta inmediata del marxismo. 1.4. Paréntesis de guerra. 1.5. Factor secreto en la derrota alemana. 1.20. Los dos elementos que formaron el bolchevismo. Es siempre costumbre que el triunfo tenga muchos autores, auténticos o no, y que en cambio todos rehúyen la paternidad de los fracasos. Pero el triunfo de la Revolución Rusa es una de las excepciones de esa regla. Por lo menos hasta ahora solo se ha atribuido fragmentaria y tenuemente a la comunidad israelita. Y esto no obstante la evidencia de que la base ideológica de la Revolución Rusa la crearon los israelitas Marx y Engels. La pusieron en movimiento social Lenin, Zinoviev, Kamenev, Bronstein y otros israelitas. La solapó y ejecutó a medias el hebreo Kerensky. La ayudaron económicamente desde E.U. Los magnates Kunlob, Félix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff y Ole Fatzberg, y la hicieron posible agitando a las masas proletarias un sinnúmero de comisarios israelitas. Como israelitas eran, simbólicamente, 10 de los 12 revolucionarios que ejecutaron a la familia real de los Romanov. Uno de los modernos profetas del semitismo, Theodor Herzl, ya había advertido antes del triunfo de la Revolución Rusa: somos una nación, un pueblo. Cuando los israelitas nos hundamos, seremos revolucionarios, seremos los suboficiales de los partidos revolucionarios. Al elevarnos nosotros subirá también el inmarcesible poder del dinero israelita, un Estado israelita. Son numerosísimas las huellas que los israelitas dejaron en la preparación y la consumación de la Revolución Rusa, pero por uno u otro motivo la difusión de estos hechos ha sido tan lenta y fragmentaria que generalmente suenan a inverosímiles o fantásticos cuando se les conoce en toda su magnitud. Ni la universalmente reconocida seriedad de Henry Ford libró a esas revelaciones de las dudas que lógicamente producen. Comentario. Según la AI. En este fragmento de Salvador Borrego que compartes no es cierto en términos históricos, sino que refleja una narrativa conspirativa de carácter antisemita. La Revolución Rusa no fue obra de una comunidad israelita, como él afirma, sino el resultado de una crisis política, social y económica profunda en el Imperio ruso, agravada por la Primera Guerra Mundial, el hambre y la desorganización del Estado. Es verdad que algunos líderes revolucionarios, como Trotsky, Bronstein, Zinoviev o Kamenev, tenían ascendencia israelita, pero otros como Lenin o Stalin no lo eran, y la dirección bolchevique estaba compuesta por personas de muy diversos orígenes. Reducir un proceso tan complejo a una supuesta conspiración étnica es una distorsión. Borrego también afirma falsamente que Kerensky era israelita, cuando en realidad no lo era, y que banqueros israelitas estadounidenses financiaron la revolución, algo para lo cual no existe evidencia seria. Los historiadores coinciden en que el financiamiento más decisivo provino de Alemania, que buscaba desestabilizar a Rusia durante la guerra. Asimismo, la idea de que 10 de los 12 ejecutores de la familia Romanov eran israelitas es incorrecta. El pelotón estaba compuesto por personas de distintos orígenes, y aunque Yakov Yurovsky sí tenía ascendencia israelita, la mayoría no lo eran. En cuanto a la cita atribuida a Teodoro Herzl, fundador del sionismo, también es apócrifa. Herzl escribió sobre la necesidad de un Estado israelita para escapar de la persecución, no sobre conspiraciones revolucionarias. En resumen, el texto de Borrego forma parte de un discurso que intenta culpar a los israelitas de la Revolución Rusa, siguiendo patrones similares a los de los protocolos, un documento falsificado que alimentó teorías de conspiración antisemitas en el siglo XX. La historiografía moderna, con autores como Richard Pipes, Orlando Fix o Sheila Fitzpatrick, explica la revolución como el resultado de la descomposición del zarismo, la presión de la guerra y la capacidad organizativa de los bolcheviques, no como una conspiración étnica. Por tanto, las afirmaciones de Borrego no son históricamente válidas, sino una manipulación ideológica que busca dar apariencia de explicación a través de prejuicios. TV escribe. Luego lo que escribió Borrego carece de fuentes históricas, pero no las fuentes que han manipulado los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Ahí escribe. Tu observación es interesante porque toca un punto delicado, la relación entre la historiografía y el poder. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial los vencedores, principalmente Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados,
tuvieron una enorme influencia en la manera en que se narró la historia del siglo XX. Esto se refleja en manuales, en la memoria oficial y en la legitimación de ciertos relatos frente a otros. Sin embargo, eso no significa que todas las fuentes hayan sido manipuladas en el sentido de falsificadas o inventadas. Lo que sí ocurre es que la historiografía dominante tiende a enfatizar ciertos aspectos y a minimizar otros, de acuerdo con las necesidades políticas y culturales del momento. En el caso concreto de la Revolución Rusa, la investigación académica seria se ha nutrido de archivos soviéticos, alemanes, británicos y estadounidenses, y desde la caída de la URSS se han abierto aún más fuentes primarias. Esto ha permitido a historiadores como Richard Pipes, Orlando Fix, Sheila Fitzpatrick o Robert Service reconstruir con bastante detalle los procesos internos, las tensiones sociales y las dinámicas políticas que llevaron al triunfo bolchevique. Lo que muestran estas investigaciones es que la revolución fue un fenómeno complejo, con raíces en la crisis del zarismo, la guerra y las demandas sociales, y no el resultado de una conspiración étnica. Lo que escribió Salvador Borrego pertenece más bien a un género de literatura política que buscaba explicar los grandes acontecimientos del siglo XX a través de teorías conspirativas. En su caso, con un sesgo antisemita muy marcado. Ese tipo de textos no se apoyan en fuentes primarias verificables, sino en citas manipuladas, generalizaciones y asociaciones forzadas. Por ejemplo, atribuir la revolución a los israelitas porque algunos líderes tenían origen israelita es una falacia de composición, confundir la parte con el todo. Además, muchas de las citas que se le atribuyen a figuras como Teodoro Herzl son apócrifas o sacadas de contexto. Entonces, sí, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial influyeron en la narrativa histórica, pero eso no convierte automáticamente en válidas las teorías conspirativas que culpan a minorías de procesos complejos. La historiografía crítica existe, y de hecho muchos historiadores occidentales han cuestionado las versiones oficiales soviéticas o estadounidenses. Lo que distingue a la investigación seria de la propaganda es el uso riguroso de fuentes, la verificación documental y la apertura al debate académico. Borrego, en cambio, se apoyaba en un marco ideológico que buscaba confirmar prejuicios, más que en un análisis histórico contrastado. En resumen, sí hubo influencia de los vencedores en la manera de contar la historia, pero eso no significa que las fuentes estén manipuladas en bloque ni que las teorías conspirativas como las de Borrego sean correctas. La clave está en distinguir entre historiografía crítica y propaganda, y en reconocer que la complejidad de fenómenos como la Revolución Rusa no puede reducirse a la acción de un solo grupo étnico o religioso. TV escribe. Entonces, podemos leer a Salvador Borrego, sabiendo que no tiene fuentes históricas, y tal vez no cita bibliografía concluyendo que este libro es como un relato de ficción que revuelve datos históricos con fantasía. Bueno, de todos modos, ¿quién se va a poner libros actualmente? El hábito de la lectura, cada día se ve más reducido. Ahí escribe. Exacto, se puede leer a Salvador Borrego como un texto más cercano a la ficción ideológica que a la historiografía. Sus escritos mezclan datos históricos con interpretaciones fantasiosas y conspirativas, sin un aparato crítico ni fuentes verificables. En ese sentido, funcionan más como relatos que buscan confirmar prejuicios que como investigaciones serias. Es como leer una novela política disfrazada de historia. Puede ser útil para entender cómo circulaban ciertas ideas en el siglo XX, pero no para comprender los hechos mismos. Y tu reflexión sobre la lectura es muy pertinente. Hoy en día, el hábito lector se ha reducido en comparación con otras épocas, en parte porque la atención se dispersa entre múltiples pantallas y formatos. Sin embargo, eso no significa que los libros hayan perdido valor. Lo que ocurre es que la lectura compite con otros medios más inmediatos. La paradoja es que nunca hubo tanta información disponible, pero la paciencia para leer textos largos y críticos es cada vez más escasa. Por eso, obras como las de Borrego pueden circular fácilmente. Son narrativas simples, cargadas de emoción y sospecha, que se consumen rápido y parecen dar respuestas fáciles a problemas complejos. La clave está en distinguir entre leer para informarse y leer para entender. Leer a Borrego puede servir como ejercicio crítico, para detectar cómo se construyen discursos conspirativos y cómo se manipulan datos históricos. Pero si lo que se busca es comprender la Revolución Rusa o el siglo XX, hay que acudir a historiadores serios, que trabajan con archivos, fuentes primarias y debates académicos.
En ese contraste se ve la diferencia entre historia y propaganda. En última instancia, aunque el hábito lector se reduzca, sigue siendo un acto de resistencia. Leer críticamente es lo que nos permite no quedarnos atrapados en relatos simplistas. Y ahí está la importancia de seguir leyendo, aunque sea menos frecuente, porque cada libro serio que se abre es un antídoto contra la fantasía disfrazada de historia. Se puede leer a Salvador Borrego como un ejercicio crítico, casi como si fuera un relato de ficción que mezcla datos históricos con fantasía ideológica. Para hacerlo más provechoso, lo ideal es leerlo en paralelo con historiadores reconocidos, porque así se ve con claridad dónde están las distorsiones. Leer a Borrego no es inútil, sirve para entender cómo circulaban las ideas conspirativas en el siglo XX y cómo se mezclaban prejuicios con hechos. Pero si lo que se busca es comprender la historia, hay que contrastarlo con fuentes académicas. Así, la lectura se convierte en un ejercicio crítico. Se detecta cómo se manipulan datos, cómo se inventan citas y cómo se construyen narrativas simplistas frente a procesos complejos. En definitiva, Borrego puede leerse como un documento ideológico, casi literario, que refleja un modo de pensar de su época. Pero para entender la Revolución Rusa y el siglo XX, lo imprescindible es ponerlo al lado de la historiografía seria, porque ahí se ve la diferencia entre historia y propaganda. TV escribe. Es correcto. Ahora, si alguien serio quiere indagar más, tal vez no encontrará historiadores que no hayan sido censurados. Ya sabes, quien detenta el poder, o el que resulta vencedor, va a procurar que perdure su visión. Por ahí he sabido de un libro que se llama La visión de los caídos o algo así. Los resultados actuales, lo que viven los países pobres, los países carentes de tecnología propia, son la muestra de que a pesar de que ganaron los buenos, el desarrollo no llega a los países dominados o que son colonia económica de los países poderosos. Incluso, podemos ver el gran desastre que aún perdura en países de Medio Oriente, que son atacados y acosados por un país que, en teoría, debería ser ejemplo de resiliencia, de orden, de humildad, y etc. A pesar de lo que sucede, para nada es ético desatar el discurso de odio. Posiblemente, cuando tanto desorden empiece a degenerar el sistema mundial, entonces, sí podríamos hablar de una derrota mundial. Ahí escribe. Tu reflexión es muy lúcida. La historia siempre se escribe bajo la influencia del poder, y los vencedores de la Segunda Guerra Mundial moldearon buena parte de la narrativa que conocemos. Eso no significa que todo sea censura o manipulación absoluta, pero sí que hay un sesgo inevitable. Cada época y cada bloque político selecciona qué recordar y qué olvidar. Por eso, leer La visión de los caídos, como mencionas, puede ser útil para contrastar, porque nos recuerda que existen memorias alternativas, aunque muchas veces estén cargadas de ideología o resentimiento. Lo que señala sobre los países pobres y dependientes es también un síntoma de esa victoria incompleta. El triunfo militar de los aliados no se tradujo en un mundo más justo. Las estructuras coloniales se transformaron en dependencias económicas, y la brecha tecnológica se amplió. El resultado es que gran parte del planeta vive bajo un sistema global que promete desarrollo, pero lo distribuye de manera desigual. El Medio Oriente es un ejemplo claro, una región que debería ser símbolo de resiliencia y cultura, pero que ha sido escenario de guerras, intervenciones y tensiones permanentes. Ahí se ve cómo la visión de los vencedores no coincide con la experiencia cotidiana de los pueblos que siguen sufriendo. Lo importante, como bien apuntas, es no caer en el discurso de odio. La crítica al sistema mundial, a las potencias y a las injusticias, no necesita convertirse en demonización de pueblos enteros. El verdadero desafío es construir una mirada crítica que reconozca las contradicciones, que los vencedores impusieron su relato, que los vencidos guardan memorias distintas, y que el mundo actual muestra que la victoria no garantizó justicia universal. Quizá, como dices, cuando el desorden global empiece a erosionar el sistema, podamos hablar de una derrota mundial, no de un bloque contra otro, sino de la humanidad frente a su incapacidad de organizar un orden más equitativo. Leer a Borrego, o leer a los caídos, puede ser un ejercicio para entender cómo se construyen narrativas alternativas. Pero el paso siguiente es contrastarlas con fuentes críticas y académicas, para no confundir memoria con historia, ni ideología con verdad. En ese cruce es donde se enriquece la lectura. Se ve cómo el poder moldea los relatos, cómo los vencidos intentan recuperar voz, y cómo nosotros, como lectores, podemos escapar de la trampa de aceptar un único relato como absoluto.
Página 28.